Son Vega, soy de la ficha 2253-96 de gestión de producción industrial. Hoy les vengo a exponer sobre el micrómetro. ¿Qué es el micrómetro? Bueno, el micrómetro, también llamado tornillo de Palmer, calibre Palmer o simplemente Palmer, es un instrumento de medición cuyo nombre deriva etimológicamente de las palabras griegas micro, que significa pequeño, y metron, que significa medición. Y su funcionamiento se basa en un tornillo micrométrico que sirve para valorar el tamaño de un objeto con gran precisión en un rango de orden de centésimas o de milésimas de milímetro. Para proceder con la medición posee dos extremos que se aproximan progresivamente. El tornillo micrométrico es un tornillo de rosca fina que dispone en su contorno de una escala grabada, la cual puede incorporar un nonio. La longitud máxima mensurable con el micrómetro exterior es normalmente de 25 milímetros, si bien también los hay de 0 a 30, siendo por tanto preciso disponer en un aparato para cada rango de tamaños a medir. Es de 0 a 25 milímetros, 25 a 50 milímetros, de 50 a 75 milímetros, etc. Además, suele tener un sistema para limitar la torsión máxima del tornillo necesario, pues al ser muy fina la rosca no resulta fácil detectar un exceso de fuerza que pudiera ser causante de una pérdida en la exactitud. Parte del micrómetro. Bueno, primeramente tenemos aquí el marco C, que es un marco en forma de CA, como se identifica en la imagen. Es una parte rígida que tiene ambos puntos de sujeción para medir un trabajo o objeto. También tenemos el tornillo de ajuste de cero, que es un tornillo ubicado en la parte posterior del yunque que se muestra en la imagen. El yunque, como se mencionó anteriormente, es una pequeña parte cilíndrica estacionaria del micrómetro ubicada en el extremo más alejado del marco en C y actúa como un punto de sujeción para medir objetos. También tenemos el husillo, es una parte cilíndrica larga que se monta a través de todas las otras partes de la manga, la tuerca de bloqueo y el dedal. También tenemos la cara del yunque y cara del husillo. La cara del yunque y del huso, que son opuestas entre sí, son los puntos de medición del micrómetro y sostienen el objeto de medición colectivamente. También tenemos la tuerca de bloqueo. Como sabemos, el mecanismo del micrómetro se basa en la rosca de precisión de husillo, por lo que la tuerca del bloqueo funciona como una tuerca fija para este mecanismo, por lo que la rotación de este mecanismo es la tuerca de bloqueo, controla el movimiento del husillo. También tenemos la manga, que es una pieza cilíndrica de tipo barril que se monta en el eje y es la escala principal del micrómetro, porque la escala principal está grabada en el manguito. También tenemos el dedal. El dedal también se monta en el eje y una escala se graba alrededor de su perímetro del dedal. Tenemos el trinquete, que sirve para rotar el husillo en la dirección deseada para el proceso de medición, provisto de una acción de trinquete para evitar el apriete excesivo del micrómetro en el objeto de medición y también asegurar una fuerza de presión igual en cada medición. También tenemos el agarre moleteada, que esta parte que
te permite sujetar de mejor manera el micrómetro, ya que es una parte rugosa, perfecta para que no se resbale nada. También tenemos la escala graduada, escala nonio, que en esta parte numérica es donde se hacen las mediciones del objeto que se está midiendo, para saber cuál es el correcto desempeño que entra en el uso del micrómetro. ¿Cómo se lee un micrómetro? El paso de una rosca de tornillo es 0,5 o medio milímetro, entonces una rotación completa del dedal mueve el husillo 0,50 milímetros. La línea de lectura en la manga está graduada en milímetros. Arriba de la línea, cada milímetro se divide en medio. Debajo de la línea, el borde biselado del dedal, que tiene 50 graduaciones, cada una representa 0,01 milímetros. La quinta línea es numerada el número de milímetros, más medio milímetro visible en la manga, más los centésimas de milímetro en el dedal. Son su medición. En este ejemplo, la última línea visible en la manga es la línea inferior después de 5 para un valor de 5,5. El valor de la escala del dedal está alineada en la manga, que es 28, por lo tanto la medición es 5,5 más 0,28 o 5 puntos, que eso da 70 milímetros, y muchos micrómetros métricos tienen líneas horizontales arriba de la escala de la manga, posicionadas para trabajar con las líneas en el dedal como una escala vernier. Hay dos tipos disponibles. El primero tiene 6 líneas vernier y ofrece medición hasta los 2 milésimas de milímetro más cercanos. El segundo tiene 11 líneas vernier y puede medir hasta el milésimo de milímetros más cercano, aunque el micrómetro métrico tiene una escala Werner. Si alguna parte tiene más tolerancia, se lee solamente hasta el centésimo más cercano. Como cada micrómetro métrico tiene un rango de 25 milímetros, la escala de la manga para herramientas de más capacidad empieza con 25, 50 o 75. Al igual que 0, por ejemplo, la escala de un micrómetro de 225 a 250 milímetros empezaría con 25 para una herramienta de 150 a 75 milímetros con 50, y para una de 175 a 200 milímetros con 75. El número más bajo del rango de la herramienta más la lectura del dedal y de la manga da la medición con un poco de práctica para sostener el micrómetro y la parte girar el husillo con la cantidad justa de fuerza e interpretar la información en el dedal, y la manga podrá hacer una medición precisa y confiable. Recomendaciones. Recuerda también que cuando se usa correctamente un micrómetro exterior es mucho más preciso que un calibre. Otra recomendación sería que practicaras, así desarrollarás el tacto para sentirlo. Otra es mide varias veces el objeto deseado para verificar tu trabajo. Otra es pon a cero el micrómetro con frecuencia para asegurarte de que las medidas sean correctas. Otra recomendación sería: el instrumento es altamente sensible al calor y debe guardarse a temperatura ambiente. Otra, al guardarlo, el yunque y el husillo deben separarse uno de otro, posición abierta. De este modo, las variaciones de temperatura no tensará el dispositivo. Muchas gracias.